Bueno, Fernanda, decíamos que vamos a conocer un poco más acerca de esta situación en Perú. Está destituido el presidente, Pedro Castillo, está allí a cargo de la presidencia Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de la Nación. Sí. Una situación que seguramente debe tener una raíz, una causa. Hay algo seguramente detrás de todo esto, pero para comprender mejor la situación de lo que está pasando allí en Perú, estamos en comunicación con el colega Gonzalo Huazaqui, es periodista allí de la hermana República del Perú, a quien ya lo saludamos. Huazaqui, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Fernanda Ayusa, Miguel Alegre, los saludamos de Norte Grande Federal. ¿Cómo anda? Pues un poco más tranquilos a esta hora, Miguel, Fernanda. Como ustedes bien lo han dicho, se solucionó rápidamente la terrible crisis con la cual amanecimos hoy en el Perú. Gonzalo, ¿esta crisis finalizó o recién comienza? Digamos que en principio con la juramentación de Dina Boluarte como presidenta del Perú, se encontró una solución. Posiblemente sea temporal, porque hay especulaciones que pueda consensuarse una convocatoria a nuevas elecciones generales, me refiero para presidente de la República y Congreso, aunque al juramentar Dina Boluarte aseguró que ya iba a concluir este periodo de gobierno, que en el Perú es de 5 años, hasta julio del 2026. Pero repito, no se descarta un probable adelanto de elecciones. Gonzalo, ¿cómo queda el toque de queda a nivel nacional? No, descartado totalmente. Está descartado. Sí, lo que pasa es que hoy el Congreso a primera hora iba a tocar el tema de la vacancia del presidente Pedro Castillo y aparentemente tenía los votos para hacerlo. Este era ya un tercer intento de vacancia, invocando el tema de la incapacidad moral. Algo que, según los abogados, tiene un alcance mucho más amplio. O sea, la moral puede ser muy discutible, pero alcanza también la incapacidad de gobernar, la ineptitud. Recordemos que el presidente Castillo estaba envuelto en serios problemas con indicios razonables de corrupción. Familiares suyos, exministros, funcionarios de alto nivel están comprometidos en caso de corrupción, muchos de ellos con prisión preventiva. Hay 2 ministros fugados, hay 2 sobrinos que están también con paradero desconocido y con orden de captura. O sea, los indicios de corrupción son graves y algunos funcionarios se han acogido a la colaboración eficaz, es decir, a revelar lo que saben. A ver, no lo estamos escuchando bien allí a Gonzalo. A ver, Gonzalo, si mejoramos un poco la comunicación, se entrecorta allí, seguramente tiene que ver con la señal, en relación a lo que estaba explicando, concretamente Gonzalo, acerca de la derivación que hizo que pidieran la destitución precisamente de Pedro Castillo. Gonzalo, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora sí mejor, ahora sí mucho mejor. Perfecto, Gonzalo. No, entonces les contaba. Pedro Castillo entonces tomó una decisión que parece fue fatal, que fue disolver el Congreso, algo que si bien lo contempla en la Constitución, solamente se por ciertos condicionamientos, ¿no? Criterios, por ejemplo, que le has 2 veces al gabinete y al personal. Una de ellas. Lo que no contó Castillo es que lo iban a dejar solo. Casi la totalidad de sus ministros renunciaron inmediatamente. Claro. La Fuerza Armada y la Policía Nacional no lo respaldaron, con lo cual se encontró solo y ante ello el Congreso pudo culminar el proceso de vacancia y con una mayor cantidad de votos de lo esperado. Con eso entonces Castillo escapó, huyó del Palacio de Gobierno y la policía lo detuvo en una avenida del centro de Lima. En estos momentos está ante la fiscal de la Nación, viene a ser la fiscal general, como el caso de Argentina, y está con un proceso serio acusado de un delito de rebelión. Delito que contempla una pena muy alta, entre 10 a 20 años de prisión, y se invoca ese delito porque él utilizó la fuerza que le da el poder para disolver el Congreso y pretender tener el respaldo de la Fuerza Armada para cumplir con su cometido. Ahí fue un delito, toque de queda, estado de emergencia, que simplemente ya quedó en nada. Gonzalo, es decir que en este momento Pedro Castillo está detenido. Sí, así es. Está detenido, se le inicia un proceso penal. Es conveniente recordar que mientras él era presidente de la República no se podía procesar. Sí se le podía investigar por los delitos que ya estaban saliendo a la luz, pero no procesar. Ahora que ya no es presidente, que ha sido vacado, destituido, sí se le ha comenzado ya un proceso penal.
La intención de él fue disolver el Congreso, Gonzalo, teniendo en cuenta que iban a tratar su destitución. ¿Ese fue un poco la raíz de la situación? Exactamente, y además previendo él que el resultado le iba a ser desfavorable, que lo iban a vacar. Entonces se adelanta y pretendió cerrar el Congreso, convocar a una asamblea constituyente, porque una de sus promesas en campaña fue una nueva constitución para el Perú, cosa que no lo logró en ningún momento, ni respaldo, y el Tribunal Constitucional le enmendó la plana, indicándole que el gobierno no podía de ninguna manera convocar una asamblea constituyente. Cualquier reforma en la Constitución en el Perú tenía que ser a través del Congreso. Gonzalo, lo que tiene que ver, bueno, vos decís que ahora este mandato, el actual mandato, finaliza en el 2026, es decir, que Castillo asumió el año pasado, ¿no es cierto? Exactamente, el 28 de julio del año 2021. Y Dina Boluarte era su vicepresidenta. La fórmula presidencial en el Perú contempla 2 vicepresidentes, pero uno de ellos, Vladimir Cerrón, un dirigente de izquierda, fundador del partido Perú Libre, estaba inhabilitado. En realidad esa fórmula no debió inscribirse, pero la dejaron pasar, y Dina Boluarte era la única posibilidad de asumir en estas condiciones el gobierno del Perú. Gonzalo, ¿y qué pasó en todo este tiempo? Vos hablabas, hacía un resumen recién de las acusaciones contra Castillo, pero desde el año pasado hasta ahora, teniendo en cuenta el apoyo que había conseguido Castillo en las elecciones presidenciales, ¿qué pasó en el medio, digamos, que tuvo tan mal se hizo las cosas, tan mal hizo Castillo las cosas como para derivar en todo esto? Bueno, Castillo era un líder sindical con muy poca preparación política, ideológica, incluso algo que su aliado Vladimir Cerrón lo reconoció. Le dijo era un tipo no preparado, simplemente con un poco de carisma que sirvió para ganar las elecciones. Castillo mismo reconoció que él no tenía ninguna experiencia, que estaba aprendiendo a gobernar. En el último mensaje que dirigió anoche, cuando ya se le venía la noche, él dijo que era un hombre del campo, está pagando cara su inexperiencia en todo esto, ¿no? Sin embargo, lo comenzaron a dejar solo sus aliados políticos. Su partido se quebró, no tenía respaldo, no tenía los votos suficientes, y además los casos de corrupción comenzaron a acercarlo. Ya comenzó a hacerse evidente, incluso su hija, digamos, es su hijastra, era su cuñada que él adoptó como hija, estaba detenida porque se prestó a un caso de corrupción. Se formaron empresas a la volada, digamos, se improvisaron empresas para hacerse de obras públicas con presupuestos millonarios. El presidente Castillo dio algunas leyes para incrementar esos presupuestos para algunos municipios. Las obras se pagaron, pero nunca se concluyeron, algunas ni se comenzaron, y ese dinero desapareció. El ministro de Transportes y Comunicaciones, que tenía un mayor presupuesto de obras, está juzgado, y desde el año pasado ya se avisoraba este tema. O sea, él está acusado de un delito de organización criminal que él lideraría a Pedro Castillo, y de colusión, o sea, esa complicidad para hacerse de dinero del Estado a través de obras públicas. En pocas palabras, el problema es que los delitos de corrupción son muy complejos, difíciles de comprobar, y en eso sus pocos aliados se basaban para defenderlo, indicando que no había pruebas, cuando las pruebas comenzaron a ir saliendo en el camino hasta que ya esto se hizo insostenible. Gonzalo, ¿cuál es la repercusión de los ciudadanos? Mira, te lo puedo contar, Fernanda, en una reacción que hubo hoy cuando el país se enteró que Castillo estaba abandonando Palacio de Gobierno y que iba a buscar asilo político, probablemente en la Embajada de México o en la Embajada de Bolivia. La gente en forma espontánea dirigió sus vehículos, camionetas, bicicletas para cerrar las calles de acceso a ambas delegaciones diplomáticas. O sea, hubo una reacción ahí para... La gente dice, hagamos algo para evitar esto. Obviamente hubo también cacerolazos, bulla en las calles, la gente salió con sus banderas porque la situación es bien complicada, social, política y económicamente, ¿no? Exactamente. Y socialmente, ¿cómo está el país fuera de esta crisis política e institucional, Gonzalo? Mira, hay muchos conflictos sociales. Se han determinado cerca de 300 conflictos sociales en todo el país, de tipo ambiental, minero, campesino. Por ejemplo, el gobierno no logró comprar fertilizantes para la campaña agrícola. Bueno, en parte la crisis y la guerra entre Rusia y Ucrania contribuyeron porque son los mayores proveedores de urea. Entonces no se ha sembrado la totalidad de la extensión agrícola. Hay un 60% que ha podido
ser cultivado, por lo cual habrá escasez de alimentos, han subido los precios y esto motiva reacciones de parte de los agricultores. A nivel minero, la minería formal ha tenido una serie de ataques. No sé si ustedes se enteraron que han incendiado campamentos mineros, ataques terribles con un cierto apoyo o por lo menos con la dejadez del gobierno para permitir ello. Entonces la inversión aquí se ha retraído notablemente y los conflictos sociales no se han podido resolver. Tal es así que poblaciones del sur, el caso de Puno, Cusco, Arequipa, que votaron por Pedro Castillo con casi un 90% de respaldo, ahora le daban la espalda y fueron poblaciones que hizo visitas últimamente, lo echaron, lo resistieron y hasta lo insultaron porque sintieron que la situación no solo no había mejorado, sino que había empeorado para ellos y los casos de corrupción eran lo que más los indignaba porque Castillo prometió guerra a la corrupción, pero su círculo cercano fue el círculo que más estuvo dispuesto, proclive a cometer actos de corrupción. Gonzalo, ¿cuáles son los antecedentes políticos de Dina Boluarte, la nueva presidenta del Perú? Dina Boluarte era una funcionaria del Estado que elaboraba en el registro de identificación. Funcionaria además de mando medio. No tiene tampoco una buena preparación política. Incluso el Congreso estuvo a punto de inhabilitarla la semana pasada y según los analistas, entre los cuales me incluyo, le archivaron la denuncia con vistas a que justamente se preveía una caída de Castillo y era la única que podría inmediatamente asumir el gobierno. Pero sí tuvo unas serias complicaciones. Ella ha sido presidenta de un club departamental fuera de su actividad como funcionaria del Estado. No tiene en eso mayor brillo. Lo digo sinceramente, o sea, en este momento es la presidenta, usted podrá escuchar su discurso de investidura y podrán notar que no tiene carisma, se le va a respaldar porque sin duda era la salida que teníamos en este momento, pero ahí viene la duda que tenemos si va a poder cerrar el periodo, completarlo o convocar a nuevas elecciones. No es una figura política, no brilló mucho, ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social con algunas limitaciones. Es decir, Gonzalo, para que la gente entienda, Dina Boluarte tiene dos caminos, o llamar a elecciones o completar el mandato. Tiene esas dos opciones. Exactamente. Ahora bien, depende cómo forme su gabinete ministerial, claro, quiénes la puedan respaldar, y estimamos que habrá conversaciones con... En el Congreso, el presidente del Congreso es un tipo respetable, es un general en retiro del Ejército del Perú, fue quien comandó y dirigió la operación de rescate Chavín de Huántar de la Embajada del Japón el año 97, un tipo respetable, y me imagino que deben estar conversando con ella a ver si la apoyan durante un tiempo salir definitivamente de esta crisis, o la solución podría ser, como les había adelantado, el convocar a nuevas elecciones. Pero aún el panorama es incierto. Lo que nos da tranquilidad es que se encontró una salida inmediata, porque esto no podía prolongarse más. Juró ya hoy y aguardar a ver qué ocurre, ¿no? Cómo comienza a iluminarse el camino de aquí en adelante. Perfecto, Gonzalo, muy completo tu informe, muy clarito también, muy didáctico para que la gente lo entienda. Es una lástima que otra vez Perú esté viviendo una situación de estas características, ¿no es cierto? Porque ya Perú tiene algunos antecedentes en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, hemos tenido 7 presidentes en los últimos 3 años. Claro, exactamente, por eso hay casos muy emblemáticos, inclusive que todavía siguen muy latentes y muy en boga allí en Perú. Un abrazo grande, Gonzalo, muchas gracias, todo nuestro respeto para la gente del Perú. Gracias, Miguel, Fernanda. Un abrazo a ustedes, un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo grande a toda la gente del Perú allí. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Wasaki, entonces, sí, hablando con nosotros acerca de esta situación que está viviendo la hermana República del Perú, que como decía Gonzalo, tiene algunos antecedentes, 7 presidentes en 3 años. Es mucho. Muchas acusaciones de corrupción, presidentes que están siendo, o que fueron de alguna manera enjuiciados como consecuencia de actos que roza lo delictivo, obviamente, sí, y bueno, sí. La misma acusación ahora pesa sobre Pedro Castillo, que derivó en esta destitución, que derivó en esta detención y que derivó en la asunción de Dina Boluarte, entonces como presidente de la Nación, quien estaba a cargo de la
vicepresidencia. Esperemos que las aguas se tranquilicen. Que se calmen. Y va a pasar a ser también parte de la historia por ser la primera mandataria mujer. Exactamente, exactamente. Siempre en este tipo de casos, como pasa en todos los casos, Fernanda, y le contamos a la gente, siempre es importante el apoyo político del Congreso. Siempre es importante el apoyo político del Congreso para que la gente, o para que en este caso la vicepresidenta pueda tener un gobierno tranquilo en ese sentido, pueda contar con el apoyo permanente del apoyo político del Congreso de la Nación. Bueno, decía que el presidente del Congreso es un hombre respetado, un ex general retirado, y por lo tanto eso le puede encauzar institucionalmente y políticamente, primero al Perú como país y luego a Dina Boluarte, porque sin el apoyo del Congreso va a ser muy difícil sostener un gobierno.